Hola, buenos días. Bienvenidos a la nueva webinar Principios básicos para elaborar e implantar un plan de igualdad en vuestra organización. Soy Elizabeth, responsable comercial de Gemintegra. Para quien no nos conozca, Gemintegra es una asesoría, consultoría en recursos humanos. Ofrecemos un servicio integral a nuestros clientes, desde la parte de externalización de nómina, a linkarlo con toda la parte de análisis de negocio e indicadores, un portal del empleado donde, aparte de poder realizar también un registro de jornada, tenemos otros módulos también que tenemos vinculados a este portal. También tenemos otra área de formación. Actuamos tanto como entidad organizadora como gestora de formación, y evidentemente otro apartado que sería la consultoría de recursos humanos, donde se encontraría la implantación de los planes de igualdad a las empresas, este acompañamiento que realizamos a las empresas, ¿vale? Contamos con Jaume Mombardó, mi compañero en el área de consultoría y responsable del área de planes de igualdad, y por otro lado también contamos con José Juan, es el CEO de OpenHR y es nuestro partner colaborador en esta jornada. Hola Eli, buenos días. Dar las gracias a Jaume, a Gemintegra y a todas las personas que nos están escuchando sobre este tema tan interesante de los planes de igualdad. En OpenHR, como software de recursos humanos y, bueno, siempre pendiente de todas las empresas y de todas las novedades y todos los avances de recursos humanos, pues estamos con vosotros. Buenos días. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al webinar para hablar y para comentar los principios básicos para elaborar e implantar un plan de igualdad. Bueno, como os ha comentado Eli, José Juan, yo soy Jaume Mombardó. Intentaremos un poco daros unas pinceladas básicas sobre estos principios del plan de igualdad, un tema que cada vez más está cogiendo más relevancia. Y para empezar, hemos hecho un poco una presentación intentando ayudar y acompañar a todo lo que os vamos a ir explicando. Y para empezar, empezaremos un poco para comentar el por qué tener un plan de igualdad es importante a nivel de empresa, ¿no? Antes de nada, sí que nos gustaría pues, comentar que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, que el plan de igualdad se ha especificado para un tamaño de empresas o un número de trabajadores, pero sí que es importante pues, clarificar que todas las empresas, y aquí os lo pongo, ¿no?, todas las empresas, con independencia de su actividad o tamaño, tienen la obligación de respetar la igualdad de mujeres y hombres y tienen que adoptar las medidas que sean necesarias con este objeto, con este objetivo. Y esto lo establece la Ley Orgánica 3/2007, del 3 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esto lo puntualizamos porque es importante, porque a veces pensamos en el plan de igualdad como herramienta, ¿no?, para cumplir con la normativa que se ha establecido a raíz del Real Decreto, pero esta puntualización es importante tenerla en cuenta, pues porque evidentemente, aunque no estemos obligados a realizar un plan de igualdad, pues evidentemente estamos obligados a cumplir y a respetar, en este caso, las medidas de igualdad entre mujeres y hombres dentro de la compañía, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué es lo que se concreta para la elaboración del plan de igualdad? Ya que es la parte ya donde entramos en la obligatoriedad para tener o no tener un plan de igualdad, ¿no? Aquí pues hablamos, en primer lugar, empresas de 50 o más personas trabajadoras que tendrán que ser objeto de una negociación previa. Es decir, tenemos en este punto claro que empresas de más de 50 personas tendrán que tener pues un plan de igualdad, y además este plan de igualdad se tendrá que negociar, como veremos más adelante, con una comisión negociadora que se tendrá que crear, ¿de acuerdo? En este caso también, otra obligación, otro punto a tener en cuenta es empresas que, con independencia de su tamaño, cuando así lo establezca el convenio colectivo de aplicación. Es decir, podemos encontrarnos con empresas con un número inferior de personas a las 50 que marca la normativa, pero que el convenio colectivo, por estar suscritos al convenio colectivo, pues nos obliga a tener este plan de igualdad, ¿de acuerdo? Y por último también, cuando la autoridad laboral lo hubiera acordado en un procedimiento sancionador, la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el Real Decreto 6/2019 lo que establece son unos periodos de transitoriedad para empresas de entre 250 y 150 personas, pues la fecha
en la que la compañía debería de tener el plan de igualdad es el 7 de marzo de 2020 pasado, ¿no? Este marzo pasado. Para empresas entre 150 y 100 personas, el 7 de marzo de 2021, y para empresas entre 100 y 50 personas, el 7 de marzo de 2022. ¿De acuerdo? Aquí se establece un poco también el por qué es obligatorio, pues, especificar un poco, pues que evidentemente si estamos obligados y no lo hacemos, pues podemos tener las sanciones correspondientes. Y aquí hablamos de faltas graves, faltas muy graves, con las sanciones que corresponden a cada una de las faltas, ¿no? Y aquí evidentemente, pues bueno, podríamos llegar, en el caso de las muy graves, pues de 6.251 euros a 187.515 euros. ¿De acuerdo? Aparte de esto, también me gustaría pues, un poco especificar y puntualizar que los planes de igualdad, independientemente de que la normativa nos obligue a establecer un plan de igualdad, los beneficios que estos planes de igualdad también pueden pues, comportar para las compañías son importantes y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pues, en muchos casos podemos conseguir una reducción del absentismo, un aumento de la productividad, mejorar el ambiente de trabajo, por ejemplo, y verlo también como una inversión. ¿De acuerdo? Los beneficios pueden ser varios y yo creo que es importante también tenerlo en cuenta más allá de la obligatoriedad que marca la normativa. ¿De acuerdo? A partir de aquí lo que hemos hecho es especificar y detallar un poco en fases, ¿de acuerdo? Para que pues, viéramos un poco el recorrido del plan de igualdad desde el principio hasta el final. Y hemos establecido 5 fases. Una primera fase de puesta en marcha, una segunda fase de diagnóstico y diseño del plan, una tercera fase de elaboración del plan, una cuarta fase de implantación y la última fase de seguimiento y evaluación. Evidentemente, pues aquí podemos añadir una fase más, una fase menos, pero estas serían los principios o los puntos principales para poder desarrollar un plan del principio a fin. ¿De acuerdo? Si nos vamos ya a la primera fase, la puesta en marcha, lo que vemos es que lo primero y lo más importante es contar con el compromiso de la dirección de la compañía. Es decir, el órgano máximo de dirección de la compañía se compromete a pues, poner en marcha este plan de igualdad y a poner las facilidades que sean necesarias para que este plan de igualdad pues, sea una realidad dentro de la compañía. Con este compromiso lo acompañaríamos también con la correspondiente comunicación, ¿de acuerdo? Donde, evidentemente, se informa a todo el equipo, a todas las personas que forman parte de la compañía, de que hay este compromiso por parte de la dirección. ¿De acuerdo? A partir de aquí, el segundo paso importante es la creación de la Comisión Negociadora de Igualdad. Aquí os anoto entre paréntesis que es paritaria, es decir, tenemos que tener el mismo número de personas, tanto por la parte empresarial como por la parte laboral, social, en este caso, de trabajadores, y por este motivo tiene que ser paritaria. Aquí es muy importante y hay que pues, ir con cuidado porque una composición errónea de la comisión negociadora puede determinar la nulidad del plan de igualdad. Y esto pues, lo comentamos porque han habido sentencias y hay situaciones a veces que por una composición equivocada del plan, de la comisión, perdón, negociadora, hemos hecho un trabajo pues, muy extenso porque el plan lo requiere, un trabajo extenso de análisis, de diagnóstico y al final establecer unas acciones y por culpa de pues, tener este fallo en la comisión negociadora, pues podemos tener problemas y nos puede tumbar todo el plan de igualdad, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es separar un poco en dos puntos la creación de esta comisión. Es decir, no es lo mismo tener una compañía, una empresa con representación legal de las personas trabajadoras que una empresa sin la representación legal de personas trabajadoras. Aquí podemos notar que como en los planes de igualdad, pues el número de personas, el tamaño de la empresa ha bajado a 50 personas, a partir de 50 personas, aquí nos podemos encontrar con muchas empresas que no cuentan con la representación legal de las personas trabajadoras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene especial importancia este punto para tener en cuenta el cómo tenemos que configurar o crear esta comisión negociadora de igualdad. ¿De acuerdo? Si nos centramos en el punto de
una comisión negociadora con la representación legal de personas trabajadoras, lo que tenemos que tener en cuenta es que son, en este caso, los representantes legales de las personas trabajadoras los que están los únicos legitimados para sentarse a negociar con la empresa el plan de igualdad dentro de la comisión negociadora. ¿De acuerdo? Y aquí la Audiencia Nacional, por ejemplo, en sentencia del 26 de junio de 2019, ha venido a ratificar que quienes están legitimados para llevar a cabo esta negociación son los representantes legales de las personas trabajadoras, de todos los centros de trabajo que tiene la empresa. Y que en ningún caso lo estaría, por ejemplo, una comisión anterior, porque anteriormente hubiéramos tenido un plan de igualdad, una comisión anterior, aunque se hubiera elegido en ese momento, con ese plan de igualdad, años atrás. ¿De acuerdo? Además, las comisiones negociadoras deberán asegurar la representatividad de todas las personas trabajadoras. Eso es importante, sobre todo en empresas que pues, tengan diferentes centros de trabajo y en unos tengan, por ejemplo, esto puede pasar, en empresas donde hay centros de trabajo con representación, representantes legales de las personas trabajadoras y otros centros que no los tienen y demás. Y aquí hace referencia sobre todo a los artículos 87, 88 y 89 del Estatuto de los Trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no existe representación legal de personas trabajadoras? Como hemos comentado antes, este punto segundo que hemos puesto aquí en el apartado 2. Pues si no existe, se recomienda la elección de una comisión ad hoc, ¿de acuerdo? Siguiendo el artículo 41 del Estatuto para los procedimientos de negociación colectiva. ¿De acuerdo? Aquí, evidentemente, contando con la participación, en este caso, de todas las personas trabajadoras. Es decir, no nos serviría una elección de forma unilateral por parte de la empresa de una comisión negociadora. Porque aquí podríamos tener problemas que a lo mejor pues, un trabajador o una trabajadora denunciara a la creación de esta comisión por no haber seguido los parámetros o no haber sido elegida esta comisión por parte de las personas trabajadoras. ¿De acuerdo? Este tema es importante y a veces pues, genera muchas dudas y muchos problemas en el momento inicial de la creación y nosotros pues, bueno, lo hemos visto con diferentes empresas que bueno, en el momento de crear esta comisión pues, bueno, surgen estas dudas, estos problemas y aquí sí que hay que interpretarlo muy bien y seguirlo muy bien para evitar los futuros problemas con el plan. ¿De acuerdo? Muy bien. Teniendo en cuenta ya estos dos puntos, el compromiso y la creación de la comisión negociadora, pasaríamos a formalizar ya la comisión negociadora. Es decir, ya tenemos claro qué personas pueden formar parte de esta comisión negociadora y una vez ya seleccionadas y una vez ya escogidas estas personas, ya pasamos a la constitución formal de esta comisión negociadora. Vamos también a redactar y aprobar el reglamento que va a regir un poco las normas y las pautas que seguirá esta comisión negociadora y todo esto recogido en una acta, ¿de acuerdo?, de constitución donde todas las personas integrantes de esta comisión negociadora firmarán y acordarán estos puntos. Esta parte es muy importante para evitar los problemas a futuro y antes de empezar a trabajar con todo el plan. Es muy importante tener claro esta primera fase y dejarla muy bien asentada para evitar los problemas futuros ante pues, dudas o situaciones que a veces pues, no son las más recomendables cuando estamos trabajando con el plan. ¿De acuerdo? Muy bien, a partir de aquí, una vez ya cumplimentada esta primera fase, pasamos a la segunda fase de diagnóstico y diseño del plan. Aquí importante, la fase de diagnóstico es una fase en la que se trata es de recopilar toda la información, una información que es exhaustiva y pues, bastante densa, porque al final lo que se intenta es tener la máxima información posible para tener una foto real de la compañía en cuanto a igualdad. Es decir, cómo estamos a nivel de igualdad como empresa y luego veremos las materias y los ámbitos que iremos a analizar, pero es tener una imagen muy real de la situación que tiene la compañía. Y aquí, evidentemente, nosotros separamos tres puntos importantes, porque además la normativa habla de datos cualitativos y datos cuantitativos, y aquí, pues, evidentemente, tenemos que hacer una recopilación de los datos cualitativos, una recopilación de datos cuantitativos y luego, evidentemente, contar con la opinión de las personas trabajadoras
que forman parte de la compañía. Es decir, qué opinan las personas sobre diferentes ámbitos, que luego veremos, a nivel de empresa. Y aquí podemos hacerlo de diferentes formas, ¿no? Encuestas, entrevistas, focus group. Nosotros, por ejemplo, lo llevamos a cabo a través de encuestas para intentar tener una visión general y además poder realizar pues, estadísticas y poder realizar gráficas sobre las opiniones que tienen los trabajadores y trabajadoras de la compañía. Y los datos cualitativos y cuantitativos, pues evidentemente aquí justamente cada empresa y cada persona que puede llevar a realizar el plan pues, utilizará los métodos que considere más oportunos, ¿no? Encuestas también, entrevistas, reuniones, etcétera, que nos faciliten el máximo de información posible. ¿De acuerdo? Importante aquí tener en cuenta que la elaboración del diagnóstico se realiza en el seno de la comisión negociadora del plan de igualdad. Es decir, esto lo apuntamos porque a veces nos encontramos con preguntas, ¿no? De, pues, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Lo puedo hacer yo y luego ya se lo presento a la comisión negociadora, los datos y demás? Y es importante tener claro que la comisión negociadora tiene que colaborar del diagnóstico. Es decir, y esto el Real Decreto también lo define, lo establece, que la participación de la comisión negociadora tiene que ser presente y constante en todo momento. ¿De acuerdo? Esto también para evitarnos problemas, porque a lo mejor haremos una recopilación de datos cualitativos, cuantitativos, y luego, si la comisión negociadora no ha estado informada sobre lo que estamos analizando y lo que estamos recopilando, pues podemos tener problemas y se nos puede tirar para atrás todo el estudio que hemos hecho previo, que es, ya os digo yo, que es muy importante y muy denso. ¿De acuerdo? A partir de aquí, el Real Decreto no nos indica el cómo lo tenemos que hacer, pero sí que nos indica el qué tenemos que analizar. Esto lo apuntamos porque ahora lo veremos con el tema de las materias o los ámbitos que tenemos que analizar. Es decir, no nos dice cómo tenemos que hacerlo. Ya comentábamos antes que si hacemos entrevistas, reuniones, etcétera, pues bueno, es una decisión de la compañía, pero sí que nos indica, oigan, ustedes lo que tienen que hacer es analizar una serie de ámbitos como mínimo, ¿no? Y aquí os lo comento también, ¿no? Con carácter previo, se elaborará un diagnóstico negociado, lo que decíamos antes, negociado, en su caso con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias o ámbitos. Y ahora ya entramos de pleno en los puntos, las materias que son importantes. Como veis, aquí hay 9 puntos. Esto significa que son como mínimo 9 puntos. No significa que pudiéramos poner, por ejemplo, otros puntos más. Nosotros, por ejemplo, hablamos de otros aspectos, como puede ser la comunicación, como puede ser temas de prevención y seguridad laboral, etcétera, ¿de acuerdo? Para dar una visión mucho más completa a todo el plan de igualdad, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, para repasar cada uno de los puntos que nos seguimos viendo, hablamos de procesos de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. Este punto ya lo veremos también a continuación, el tema de la auditoría. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Infrarrepresentación femenina, retribuciones y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. ¿De acuerdo? Estos 9 puntos son los que marca la normativa como mínimo que tenemos que analizar a nivel de diagnóstico. ¿De acuerdo? Aquí, procesos de selección y contratación, evidentemente, de lo que se trata aquí es comprobar y ver si hay una evidencia real de la igualdad de oportunidades en los procesos de selección y contratación. Es decir, comprobar si realmente, por ejemplo, la política de selección vela por la igualdad de oportunidades en el acceso a la empresa, por ejemplo, o qué evolución ha tenido la empresa a nivel de contratación dentro de la compañía. Si han habido más hombres, más mujeres contratadas, etcétera. ¿Qué percepción tienen las personas sobre el acceso a la empresa? Por ejemplo, como decíamos antes, que tenemos que contar con la opinión de las personas trabajadoras, pues una posible pregunta que nos deberíamos de hacer y que deberíamos de hacer a los trabajadores de la compañía sería qué percepción tienen ellos o ellas en relación al acceso a la empresa, por ejemplo. ¿De acuerdo? El siguiente punto es la clasificación profesional. Aquí la igualdad de oportunidad se cumple en todas las categorías que tiene la empresa, comprobar si esta igualdad de oportunidades
y este equilibrio entre hombres y mujeres se está cumpliendo en todas las categorías que tiene la compañía a nivel organizativo. Y aquí pues voy a ver, por ejemplo, qué distribución de mujeres y hombres tiene la empresa en cada una de las categorías que tiene. Qué presencia de mujeres y hombres hay en cada categoría, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y entraríamos en un análisis muy detallado también de cada uno de los puntos a nivel de clasificación profesional. El siguiente punto, la formación. La formación también, comprobar si las mujeres y los hombres tienen el mismo acceso a la formación que ofrece la organización. Ver también, por ejemplo, aquí podríamos ver la percepción que tienen las personas trabajadoras sobre las posibilidades de acceso a la formación. Es decir, la compañía da las mismas posibilidades de acceso a hombres y mujeres dentro del ámbito de la formación. ¿Cómo ve la empresa por la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación? Por ejemplo, ¿qué sistema utiliza para garantizar que tanto hombres como mujeres pueden acceder de la misma forma a la formación? ¿Qué participación, aquí podríamos valorar más cuantitativamente, qué participación han tenido las mujeres o los hombres dentro de la compañía a nivel de formación? Los diferentes cursos que hemos hecho, pues ver si han habido más mujeres o más hombres que han participado en la formación y a partir de aquí poder sacar análisis y conclusiones sobre la participación de hombres o mujeres, por ejemplo. Luego también el siguiente punto es la promoción profesional. La empresa garantiza las mismas posibilidades de promoción y desarrollo a mujeres y hombres. Tenemos que comprobarlo, tenemos que ver si eso es así y si no es así, el por qué no es así. Incorporar la perspectiva de género en las políticas de promoción que tiene la compañía. Esto también es interesante pues, tenerlo presente para evitar estos posibles desequilibrios. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, pues, ver lo que decíamos antes, ¿no? Contar con la percepción que tienen las personas trabajadoras y ver qué percepción tienen ellos y ellas sobre las posibles promociones dentro de la compañía. Cómo contempla la igualdad de oportunidades en la política de promoción y el número comparativo, por ejemplo, de hombres y mujeres que se han promocionado, por ejemplo, en los últimos años dentro de la compañía. Estos datos también nos va a dar una foto o una imagen muy real de cómo la empresa está trabajando esta parte de la promoción. Muy bien, a partir de aquí entramos en el punto de las condiciones de trabajo y aquí también incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, pues aplica a todas aquellas situaciones pues, que la empresa tiene y que evidentemente a nivel de condiciones que están exentas a nivel de discriminación por razón de género. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tendríamos que ver qué condiciones contractuales tienen los hombres y las mujeres dentro de la compañía. Pues ver si hay diferencias o no hay diferencias en cuanto a condiciones. ¿Qué tipo de jornadas laborales tienen, por ejemplo, las mujeres y los hombres dentro de la empresa? Y, por ejemplo, otro punto sería el tipo de extinciones contractuales. Si las extinciones contractuales garantizan, por ejemplo, la ausencia de motivos por razón de género en la compañía. Es decir, que aquí no hay ningún tipo de discriminación por el hecho de ser hombre o mujer en cuanto a posibles extinciones contractuales. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, anotamos el tema de la auditoría salarial, que lo que pretende la auditoría salarial es obtener información necesaria para permitir comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia retributiva. Al final lo que estamos haciendo es aquí un poco el análisis de si esto es real o no es real y se está llevando a cabo de una forma efectiva. La auditoría salarial nos facilitará identificar las posibles diferencias salariales, descubrir el origen, es decir, dónde se están produciendo y si estas diferencias están provocando una posible discriminación dentro de la compañía. En cuanto a la auditoría, aquí especificar que el Real Decreto, ya lo anotaba, que se desarrollaría de forma reglamentaria y que, como algunos y algunas de vosotros ya sabéis, hay un borrador que está pendiente de publicación que esto, en principio, pues lo va a desarrollar de una forma más amplia. Con lo cual, nosotros la parte retributiva la tratamos en el punto retributivo, nuestra forma de trabajar, lo tratamos en el punto retributivo y aquí lo que sí que os quería pues, comentar un poco es este apartado de la auditoría salarial. ¿No?
El siguiente punto, y un punto importante, es el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Aquí no hablamos de, fijaros que no hablamos de conciliación. Aquí se da un paso más y se habla de corresponsabilidad. Los conceptos de conciliación y corresponsabilidad son conceptos distintos, si bien son complementarios, ¿de acuerdo? Y aquí la conciliación de la vida personal, familiar y laboral permite hacer compatibles diferentes aspectos de un proyecto de vida entre hombres y mujeres, pero el principio, el concepto de corresponsabilidad da un paso más allá y lo que implica es que mujeres y hombres se responsabilicen de tareas tanto domésticas como, por ejemplo, el cuidado de hijas y hijos u otras personas dependientes, y por tanto implica pues, saltar un poco esa dicotomía que especificaba pues, que el espacio más público estaba reservado a los hombres y el espacio más privado estaba reservado a las mujeres, ¿de acuerdo? Por eso es importante aquí pues, hablar de corresponsabilidad y no de conciliación. ¿De acuerdo? Aquí la empresa pues, garantiza y vela por una organización que permite el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral sin realizar distinciones entre mujeres y hombres. Y aquí pues, lo que comentaba, ¿no? Que implica que mujeres y hombres se responsabilicen por igual de las tareas domésticas, del cuidado de hijas y hijos y de las personas dependientes. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de qué medidas aplica la empresa para favorecer el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral, por ejemplo. O bien, pues las personas trabajadoras tienen la percepción de que las medidas son igualitarias, tanto para hombres como para mujeres, por ejemplo, o cuántas medidas son utilizadas por parte de hombres o por parte de mujeres, es decir, la compañía, la empresa, tiene un conjunto de medidas que intentan velar por esta corresponsabilidad y a partir de aquí, de estas medidas, cuántas utilizan los hombres y cuántas utilizan las mujeres. Esto nos puede dar un dato y ver hasta qué punto podemos, como empresa, intentar trabajar más estas medidas para que las utilicen más hombres o mujeres en función de la diferencia que tengamos en la compañía. ¿Perdón? Luego hablamos de la infrarrepresentación femenina. Aquí hablamos de aspectos de la empresa en que la mujer puede estar infravalorada. Aquí también apuntamos que este aspecto, aunque tiene este punto específico, es un aspecto transversal durante y a lo largo de todo el plan de igualdad. ¿De acuerdo? Es algo que, pues, evidentemente, a lo largo de todo el plan va saliendo y evidentemente vamos valorando y cuantificando si las mujeres en este caso pueden estar infravaloradas en algunos aspectos. Aquí, por ejemplo, por poner ejemplos, podríamos preguntarnos si hay el mismo número de hombres que de mujeres en un comité de empresa, si la empresa tiene un comité de empresa, por ejemplo, si existe el mismo número de hombres que de mujeres en los cargos de responsabilidad que tiene la compañía, por ejemplo, o si pidiéramos la opinión de las personas trabajadoras, si las personas perciben que la empresa tiene mayor número de hombres que de mujeres en determinados puestos de trabajo. Y aquí, pues, evidentemente, nos dará datos y podemos comparar un poco qué opinan las personas trabajadoras y qué realmente está realizando la empresa. Esto de la opinión es muy importante porque lo hemos visto a lo largo de las diferentes preguntas, los diferentes ámbitos, y yo os he puesto algunos ejemplos de preguntas, pero es importante porque nos da un poco una percepción de las personas trabajadoras y a veces la percepción que tiene la compañía o la empresa es una, y luego vemos que comparándolo con los datos que obtenemos de las entrevistas, de las encuestas a los trabajadores y trabajadoras, vemos que la percepción es totalmente diferente, ¿no? Y decimos, ostras, pues aquí algo tenemos que hacer, algo tenemos que mejorar para que si realmente la compañía está trabajando aspectos y ámbitos que los tiene pues, bien trabajados, pues cambiar esta percepción que tienen las personas, ¿no? Y mejorarla. Aquí, por ejemplo, temas de comunicación pues, son importantes. Muy bien, ahora entramos ya en el tema de la retribución, el punto de la retribución. Aquí lo que decimos es que la empresa tiene que garantizar que existe un trato igualitario en materia retributiva sin ningún tipo de discriminación directa o indirecta por razón de género.
Aquí, más allá, ahora veremos todo el tema del registro, pero más allá del registro, además del registro, tenemos que pues, hacernos una serie de preguntas y valorar también este aspecto en base a los datos cuantitativos y cualitativos y, evidentemente, de la percepción que tienen las personas trabajadoras. Pues qué percepción tienen las personas, por ejemplo, sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres dentro de la compañía, cómo la política salarial de la empresa garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y a partir de aquí entraríamos en el punto del registro salarial, que lo hemos puesto aquí como un punto pues, un poco dentro de este grupo, pero separado, porque evidentemente este es un punto que, aparte de tenerlo en cuenta, si tienes que tener un plan de igualdad, este punto es obligatorio para todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan. ¿De acuerdo? Y esto es algo que ya se especifica que es algo obligatorio. Aquí lo ponemos, todas las empresas están obligadas a llevar un registro con valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desgregados estos por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Aquí se especifica también que las personas trabajadoras pueden acceder al citado registro mediante la representación legal de las personas trabajadoras. Esto es importante porque también surgen muchas dudas en relación a este punto, pues porque evidentemente hablamos de temas salariales y es algo que pues, bueno, tiene cierta sensibilidad y nos puede preocupar el acceso a este tipo de datos. ¿De acuerdo? Pero sí que la normativa especifica que el acceso a estos datos es factible y es viable y que siempre, pues evidentemente, utilizando por medio la representación legal de las personas trabajadoras. ¿Qué más? Del registro salarial. Pues evidentemente si una empresa con al menos 50 personas trabajadoras tiene un promedio de retribuciones de un sexo respecto al otro, de un 25% o más, la empresa en este caso deberá añadir en el registro salarial una justificación de dicha diferencia. Importante que la justificación tiene que responder a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Es decir, que evidentemente podríamos alegar cualquier otro motivo, justificar cualquier otro motivo, ¿de acuerdo?, para justificar esa diferencia, pero no motivos relacionados con el sexo de las personas que forman parte de la compañía. ¿De acuerdo? Este punto es importante y cuando se calcula la brecha salarial, este 25%, calcular la brecha salarial con los datos salariales que tiene la compañía, es el que nos dirá esta brecha salarial si estamos por encima o por debajo de este 25% y es el que nos va a obligar, en este caso, a justificar esta diferencia. Siempre con compañías de al menos 50 personas trabajadoras. ¿De acuerdo? Esto no implica que el registro salarial lo tenga que hacer cualquier tipo de empresa, tenga el tamaño que tenga. ¿No? A partir de aquí entramos en el punto último del diagnóstico, que es la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Este punto a mí me gustaría, aunque es el último y por el orden del Real Decreto está especificado como el último punto, pero es un punto especialmente importante. Especialmente importante porque están habiendo bastantes denuncias sobre estos aspectos y este tema en concreto, y es uno de los puntos, pues evidentemente, vemos que muchas compañías a veces pueden tener dudas en cómo gestionar este protocolo. ¿De acuerdo? Y aquí lo que dice la normativa es que las empresas tienen que disponer de un protocolo negociado con la representación de las personas trabajadoras, importante, otra vez aquí pues hay que negociarlo y hay que pues, explicarlo y detallarlo para la prevención y actuación ante casos de acoso sexual y acoso por razones sexuales. Muy importante esta parte de negociación porque evidentemente en el protocolo tiene que haber unas formas de actuar ante un posible caso de acoso sexual y acoso por razón de sexo y aquí pues evidentemente tenemos que contar con la participación en el caso de tener una representación legal de personas trabajadoras de este colectivo y de esta representación.
Muy bien. También tenemos que comprobar que las personas trabajadoras están informadas, formadas y saben cómo hay que actuar ante un posible caso. Es decir, no nos sirve tener un protocolo y tenerlo guardado en el cajón. Es importante que este protocolo pues llegue a todas las personas trabajadoras, que todas las personas trabajadoras sepan cómo hay que actuar y cómo tener que afrontar una situación de este tipo, si se encuentran en una situación, tanto si la viven ellos como si la observan dentro de la compañía. Y evidentemente nosotros tenemos que garantizarnos como empresa de que todas las personas han estado informadas y formadas. Importante, informadas y formadas. Y que evidentemente, lo digo porque a veces hacemos una formación y decimos, bueno, pues ya hemos hecho la formación y oye, ya nos olvidamos, ya cumplimos con la normativa, ya las personas están informadas y están informadas, tienen el protocolo determinado, pues cuidado porque esta formación la tenemos que intentar que sea periódica. ¿Por qué? Pues porque la compañía pues a lo largo de los años puede tener cambios de estructura, podemos tener menos plantilla, más plantilla, etcétera, y pueden incorporarse personas en la corporación o en la empresa que no sepan o no tengan esta información. Y nos puede parecer que todo el mundo está informado o informado y algún día pues nos podemos encontrar con algún caso y no cumplir con este requisito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí es muy importante que las personas conozcan la forma de actuar ante una situación de acoso. También, por ejemplo, es importante cuando realicemos aquí la recogida de datos cualitativos y cuantitativos de la compañía, ver si la compañía, por ejemplo, ha tenido en el pasado algún caso de este tipo, pues para cuantificarlo y para valorarlo también en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Porque podemos encontrarnos una compañía que tenía un caso, que tenía un protocolo y a lo mejor algo no ha funcionado y podemos mejorarlo con este plan de igualdad. ¿De acuerdo? Y hasta aquí llegarían los 9 puntos que establece la normativa del diagnóstico y como os he comentado anteriormente, pues nosotros ampliamos estos 9 puntos a otros más, para dar una visión mucho más amplia y global e integral de todo lo que es la compañía y de todo lo que es el plan de igualdad. ¿De acuerdo? A partir de aquí entramos en lo que es la fase 3, es decir, ya tenemos todo el diagnóstico, hemos hecho toda la parte inicial también que hemos comentado antes, la comunicación, el compromiso, tenemos la comisión creada y demás, y ahora ya vamos a la fase 3, la elaboración del plan. A partir de aquí, nosotros ya hemos redactado un borrador, este borrador lo presentaremos a la comisión negociadora de igualdad, en la que entraremos a valorar las propuestas de acciones que hemos contemplado en este plan de igualdad en base al diagnóstico que hemos hecho. Es un diagnóstico donde saldrán una serie de cosas que se tendrán que mejorar o a lo mejor no mejorar, pero continuar y garantizar a lo largo de la vigencia del plan. Y aquí lo que especificaremos son unas determinadas acciones, las negociaremos en esta comisión negociadora, es decir, valoraremos pues, si son adecuadas o no son adecuadas, si tenemos que ampliarlas más, tenemos que reducirlas más, bueno, ver hasta qué punto, ver también si tenemos que especificar unas fechas determinadas, si las podemos hacer en una fecha concreta o las podemos posponer, bueno, priorizar un poco estas acciones y aquí entraría un poco a definir o definiríamos un poco un cronograma de todas estas acciones. Es decir, vamos a poner en un cronograma las diferentes acciones y calendarizar estas acciones a lo largo de la vigencia de este plan. Una vez hecho esto, evidentemente nos faltaría pues, aprobar este plan. Y la aprobación al final pasa por la firma de la comisión negociadora. Es decir, todas las personas que integran esta comisión negociadora, si están de acuerdo con el plan, pues firmaríamos y aprobaríamos este plan de igualdad. Muy bien, a partir de aquí ya pasamos a la cuarta fase, es la fase de implantación. Aquí lo que decimos es que a la espera
del desarrollo reglamentario del registro de planes de igualdad, que evidentemente en el Real Decreto se especifica que se va a desarrollar un registro específico para planes de igualdad, y por eso ponemos que a la espera de este desarrollo, lo que utilizamos o venimos a utilizar es el RECON, que muchos de vosotros y vosotros ya conoceréis, que es la inscripción al registro específico para convenios y acuerdos colectivos de ámbito estatal o supraautonómico para pues, poder registrar este tipo de acuerdos, ¿no? Es decir, a la espera de que se reglamente o se especifique este registro específico para los planes de igualdad, de momento se utiliza este registro de convenios y acuerdos laborales para registrar los planes de igualdad. De hecho, en el RECON ya hay un apartado específico para poder registrar estos planes de igualdad, ¿de acuerdo? Y aquí, seguramente, el Real Decreto especificaba que en un periodo de 6 meses pues, se aprobaría este registro específico de planes de igualdad. Lo que pasa que, evidentemente, este plazo ya caducó en septiembre de 2019, si no recuerdo mal, y evidentemente aquí, por el tema de elecciones y además ahora con el tema del COVID, pues se ha ido retrasando y, bueno, esperamos y creemos que en la próxima reglamentación que salga por parte del Ministerio, pues especificará ya el registro específico para los planes de igualdad. ¿De A partir de aquí, ¿qué documentación hay que presentar en el RECON, en este caso, para que lo tengamos claro? Pues aquí tenemos que presentar, en primer lugar, el acta de la constitución de la Comisión Negociadora de Igualdad, es decir, si nos vamos a la fase 1, esa acta donde se acuerdan los integrantes, las personas que forman parte de esa comisión negociadora y donde se firma por parte de todas las personas, pues esa acta la tendremos que aportar y registrar en el RECON. ¿Qué más? Pues también el acta de aprobación del plan de igualdad, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tengamos el plan de igualdad aprobado, redactaremos un acta que va a firmar toda la comisión negociadora y esta acta la presentaremos o la colgaremos en el RECON, ¿de acuerdo? La siguiente documentación que es, pues, el acta de delegación de la comisión para el registro del plan. Es decir, aquí, como esto lo hace una persona con su certificado digital, en este caso para colgar esta información, pues evidentemente hay una delegación por parte de toda la comisión donde autoriza a una persona en concreto para que registre ese plan de igualdad. Con lo cual, es importante pues, hacer esta acta firmada por todas las personas que forman parte de la comisión, dando un poco la autorización a que cuelgue este plan de igualdad. Y por último, evidentemente, pues lo más importante, colgar el plan de igualdad, propiamente dicho, ¿no? Y aquí, pues evidentemente, este plan de igualdad aprobado, firmado por todas las personas que forman parte de la comisión, otra vez, ¿de acuerdo? Y colgado en el RECON, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues nosotros ya tenemos esta información colgada. Si hubiera algún tipo de error o fallo, pues evidentemente desde el RECON nos solicitarían, como daremos nuestro contacto, nos solicitarían si es necesario aportar algún dato más o si algún tipo de información no ha estado colgada adecuadamente o falta algún tipo de dato, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengamos también presente. A partir de aquí, ¿qué nos queda? Pues evidentemente hemos hecho ya la parte del trabajo más, digamos, documental y a partir de aquí nos ponemos ya en marcha con el plan. Es decir, tenemos las acciones que hemos aprobado y que evidentemente tenemos que trabajar a lo largo del plan. Por lo tanto, ya tenemos que pasar a la siguiente y última fase, que es la fase de seguimiento y evaluación del plan de igualdad. ¿De acuerdo? Aquí lo hemos separado en dos apartados.
El seguimiento del plan, como os hemos comentado, nosotros utilizamos un cronograma que nos ayuda mucho y que además es muy gráfico, muy visual, en el que pues, detallamos las acciones, es decir, por los diferentes campos que hemos visto antes, los ámbitos que hemos visto, nosotros ya os hemos comentado que tenemos algunos más, pues especificamos las diferentes áreas, campos o ámbitos, y dentro de cada ámbito o área especificamos las acciones que vamos a trabajar. Y aquí pues detallamos las personas responsables, los recursos, tanto pueden ser evidentemente económicos o materiales que utilizaremos para desarrollar estas acciones, indicadores, muy importante, qué indicadores nos servirán para ver que la acción ha sido desarrollada o estamos desarrollando esa acción concreta del plan. Y, por último, calendarizar las acciones. Es decir, dentro del plan, nosotros tendremos una vigencia, es decir, os lo pongo entre paréntesis, pues es importante también especificar qué vigencia va a tener nuestro plan. Se recomienda pues, bueno, que no sea mucho más de 4 años la vigencia. Pues si tiene 3, 4 o 2, da igual, lo que se negocie con la comisión negociadora, pues nosotros vamos a calendarizar esta vigencia dentro del plan. Es decir, cada acción del plan de igualdad la vamos a marcar los diferentes periodos del cronograma. Es decir, si una acción determinada la vamos a realizar, pues no sé, el primer trimestre del año, el segundo trimestre, tercer trimestre, o con fechas concretas, si es el caso. ¿De acuerdo? Aquí importante que la comisión se reunirá cada cierto tiempo para conocer el grado de consecución de los objetivos o acciones. Aquí la comisión se transforma un poco de una comisión negociadora a una comisión de seguimiento. Porque lo que hace esta comisión un poco es velar y garantizar que esas acciones que hemos aprobado en el plan pues se van cumpliendo. Se van cumpliendo y un poco lo que hacen es garantizar pues, que vamos en tiempo y forma con las diferentes acciones que estamos llevando a cabo. ¿De acuerdo? Y por eso os decía que esta comisión negociadora la podemos, entre comillas, ¿no?, transformar en una comisión de seguimiento de estas acciones. ¿De acuerdo? Por último, entramos ya en lo que es la evaluación del plan. Es decir, aquí al final lo que estamos es valorando y evaluando si se han implementado las acciones correctamente, las preguntas que nos podríamos hacer, es decir, si han implementado esas acciones correctamente sí o no, y también importante, qué impacto han tenido las acciones que hemos especificado en el plan dentro de la compañía. Es decir, si aquellas acciones que perseguían algo en concreto han tenido el impacto deseado dentro de la compañía. Y esto es importante y nos ayudará para los posibles planes futuros. Es decir, aquellas acciones que a lo mejor las hemos marcado, las hemos establecido pensando que serían importantes para erradicar una situación concreta dentro de la compañía, a lo mejor vemos que pues, el resultado final no ha sido el deseado. Por lo tanto, cuando vayamos a negociar el siguiente plan, pues nos tiene que servir de experiencia y decir, bueno, pues esta acción a lo mejor no nos sirvió, tenemos que modificarla, tenemos que buscar otro tipo de acción que nos ayude a mejorar esta situación. ¿De acuerdo? Pues muy bien, hasta aquí un poco estas pinceladas sobre el plan de igualdad. Evidentemente podríamos extendernos mucho más, pero el tiempo es limitado. He intentado pues, estar bastante sujeto al tiempo que teníamos. Aquí os doy las gracias a todos y a todas por vuestra participación y espero que haya sido interesante y os haya servido para daros unas pinceladas sobre todo el desarrollo del plan de igualdad. Os dejamos un correo electrónico que es el plan de igualdad @gmintegra.rrhh.com, que lo tenéis aquí en la pantalla, porque si tenéis cualquier tipo de duda o comentario, como el tiempo era limitado y el número de personas que estaba apuntado en el webinar era importante, pues consideramos que es mucho más fácil y práctico para todos poderos dar este correo y además podríamos daros unas respuestas mucho más personalizadas y un trato más directo con las preguntas que os pudieran surgir a raíz de esta presentación. Nada más por mi parte, daros las gracias
a todos y a todas y doy paso. Muchas gracias también. No sé si, José Juan, quieres comentar, quieres añadir algún comentario antes de acabar con este webinar. Bueno, más que nada darle las gracias a Jaime y a ti también, Eli, y a todos en Integra, pero fundamentalmente a Jaime. Creo que ha sido una exposición muy clara, muy interesante. Nos ha dado muchas pistas y nos ha ordenado un poquito las ideas para enfrentarnos a las disposiciones y a lo que tenemos que tener en cada empresa. Y nosotros desde OpenHR, tenemos que dar solución en nuestro software a las soluciones, de la redundancia que nos plantea Jaime en este problema concreto. Creo que ahí es donde nos encontramos y, por supuesto, vuelvo a reiterar las gracias a Jaime por su explicación. De nada, gracias a todos vosotros y a vosotras por haber asistido. Muchas gracias. Gracias.